Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos comenzando un nuevo programa de esto que denominamos Proyecto Legislativo. Este contenido que arrancamos hace algunas semanas atrás y que, bueno, si es la primera vez que lo estás viendo, te va a aparecer seguramente una ventana de YouTube por ahí arriba para que accedas a la lista de reproducción y puedas ver todos los programas anteriores. Y aprovecho para contarte que en este programa lo que hacemos es contarte acerca de esos proyectos de ley que se presentan en el ámbito de la legislatura provincial que buscan transformar y modificar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. Y bueno, obviamente contado por sus actores, sus autores de estos proyectos. Y para este noveno programa de proyecto legislativo vamos a estar hablando con 3 diputados provinciales. En esta oportunidad va a estar la diputada María Laura Corniali del Frente Progresista Cívico y Social, que nos va a hablar sobre un proyecto que ya obtuvo la media sanción en la Cámara Baja. Tiene que ver con el proyecto de Plan del Norte que presentó hace un tiempo atrás el ahora presidente de esta Cámara, Miguel Lifchit. Así que bueno, nos va a estar contando de qué se trata esta iniciativa. Por otro lado, el diputado Julián Galdiano, del bloque de Juntos por el Cambio, nos va a estar contando acerca de la creación de la figura de servidor público, un proyecto, una iniciativa que busca reconocer a los empleados estatales de la seguridad, la salud y la educación. Así que ya en un ratito nada más nos va a estar contando. Y por último, el diputado Leandro Busato, que nos va a estar contando sobre la propuesta que presentó para modificar el impuesto inmobiliario rural, que, bueno, otorgaría un beneficio a los pequeños y medianos productores. Así que, bueno, todo esto vamos a estar charlando en este noveno programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada María Laura Corniali. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por contactarse conmigo. Bueno, la convocamos para hablar del proyecto de ley de Plan del Norte, que ya logró la media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Qué nos puede contar? Bueno, este proyecto es, que obtuvo media sanción en la última sesión ordinaria. Es una iniciativa legislativa del ex gobernador Miguel Lifchit, quien en el año 2019, por segunda vez en sus 4 años de gestión, envió a la legislatura este mensaje que era para convertir en ley a este Plan del Norte, que se denominó así, un conjunto de proyectos y de iniciativas que arrancaron allá por la primera gestión de Hermes Wiener con las asambleas ciudadanas, donde nos invitaban a pensar al norte santafesino, pero también a toda la provincia, a 20, 30 años. Luego esto se plasmó en un plan estratégico y en los 4 años de gestión del ex gobernador Miguel Lifchit se denominó Plan del Norte y tuvo un fuerte impulso en el norte santafesino. Usted es oriunda del norte provincial y seguramente vio muy de cerca todo el trabajo que se desarrolló con este plan, ¿no? Sí, por supuesto, este plan estratégico que luego vino en Plan del Norte, vino a achicar la brecha que hay entre el norte santafesino y el centro sur provincial, acercarnos obras públicas fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos del norte santafesino, como el acceso al agua potable con el acueducto de Villa Ana primero y después con el acueducto Reconquista, que brinda agua de calidad y agua potable a más de 200.000 habitantes de todo el departamento, más de 25 localidades incluso del departamento vecino, departamento Vera. Y también el acueducto Villa Ana, acercando también el agua a habitantes de la Cuña Boscosa. Pero no solo eso, sino en materia de salud, en materia de educación, con escuelas públicas nuevas, en la localidad de Los Amores, en la ciudad de Avellaneda, jardines de infantes, rutas tan importantes como por ejemplo la tan ansiada y esperada Ruta 3, que unió en un primer tramo
la localidad de Intillaco con Los Tábanos, y todavía resta continuar con el segundo tramo hasta la localidad de Los Amores. Comunidades que quedaban aisladas en caso de lluvia, y que, bueno, con este fuerte impulso que se le dio a la obra pública en estos 4 años y enmarcados en el Plan del Norte, pudieron ir garantizándose determinados derechos para todos quienes habitamos el norte y quienes queremos quedarnos aquí, desarrollarnos en lo personal, en lo educativo, en nuestra formación, en lo económico, fomentar el arraigo, que es uno de los objetivos de este Plan del Norte. Uh-huh. ¿Qué obras están paradas o dejaron de ejecutarse hoy en el norte provincial? Bueno, prácticamente están paradas todas las obras a partir desde el 10 de diciembre de 2019. Avanzan muy lentamente la obra del profesorado. El edificio del profesorado número 4, uno de los profesorados más grandes de la provincia de Santa Fe, forma a más de 3.000 estudiantes de toda la región y de otras provincias vecinas. Históricamente demandó un edificio propio. Bueno, en la gestión de Miguel Lifchitz se tomó la decisión política de avanzar con esta obra tan importante. Resta menos de un 20% para terminarla. Debería haber iniciado el ciclo lectivo este año en ese edificio, pero bueno, más allá de que esta obra no se ha terminado, y estamos atravesados por una pandemia, esto vino demorado. Esperamos que el año que viene puedan iniciar las clases ahí los estudiantes. Después tenemos obras complementarias al Hospital Regional de Reconquista, otra obra que se inauguró en el 2019, también obras de conexión y de terminación del acueducto Reconquista, rutas que deberían licitarse en este tiempo, el puente sobre el Paraná Miní en la localidad de Villa Ocampo, que es una obra que está adjudicada y debería estar en marcha, aprovechándose la bajante histórica del río Paraná para concretar esta obra, y bueno, que está paralizada también. Bueno, prácticamente te diría que están todas las obras, la obra pública está parada en el norte santafesino, creo que como en el resto de la provincia. Recién me nombraba que uno de los objetivos que tenía el Plan del Norte cuando se conformó era el arraigo de la gente que quería quedarse y desarrollarse en el norte provincial. Pero además tenía otras 2 líneas de acción, eran 3 las líneas de acción que tuvo el Plan del Norte en su conformación. ¿Podría describir estas otras 2 líneas de acción, contarle a la gente de qué se trataban también? Bueno, básicamente es como vos decías, no solo el arraigo, sino achicar la brecha que hay, generar equilibrio entre el norte de la provincia y el centro-sur, y para esto hacer un esfuerzo especial en el avance de obra pública, porque bueno, hay rutas que rutas, agua, hospitales, escuelas, que por año fuimos históricamente postergados. Con la llegada del gobierno del Frente Progresista esto se fue equilibrando, falta desarrollar, por eso insistimos en la media sanción, y esperemos que se convierta en ley este Plan del Norte, que no solo es obra pública, sino también fueron programas para jóvenes, como Raíces, como programas Nueva Oportunidad, Ingenia, el Emprende Joven, que potenciaron los emprendimientos productivos de jóvenes, esto de querer quedarse en su localidad, en su territorio. Y como te decía, sobre todo lograr un crecimiento equilibrado del norte de la provincia respecto al centro-sur y el desarrollo productivo. Y para hablar de desarrollo productivo tenemos que garantizar obras públicas muy importantes. Me olvido del tema de la energía eléctrica. Nosotros tenemos grandes extensiones y es una zona agrícola ganadera en nuestro norte santafesino. Entonces también llegar con energía eléctrica a todos los sectores productivos es un gran desafío. Muchas de estas obras se concretaron, otras quedaron pendientes, y es por eso que insistimos en esta ley de Plan del Norte, para darle continuidad a este proyecto que inició en el 2007 y que debe trascender a los distintos gobiernos de la provincia de Santa Fe y convertirse en una verdadera política pública.
¿Cómo fue la comunicación con las demás bancadas sobre este proyecto antes de lograr la media sanción en diputados? ¿Y cómo está siendo también de parte de los diputados del Frente Progresista, del bloque del socialismo también con los senadores que ahora les toca tratar esta media sanción? Bueno, este proyecto contó con el acompañamiento de todos los legisladores y legisladoras del Frente Progresista y de otros bloques como Igualdad y Participación y el Frente Social y Popular, y no me quiero olvidar algún otro, pero sí quiero remarcar que Activa y de Juntos por el Cambio se abstuvo de votar este proyecto tan importante para el norte. Por eso cuando tuve que defender esta media sanción, arranqué diciendo que para muchos legisladores es muy fácil hablar desde el sur provincial cuando no se conoce la realidad del norte o no se habita a diario el norte santafesino y conoce las carencias que tenemos quienes vivimos en esta zona de la provincia de Santa Fe. Nosotros lamentamos mucho esta situación, lamentamos también algunos dichos que se han vertido ese día en el recinto, porque la verdad es que el Plan del Norte vino a transformar nuestro territorio y nosotros vamos a defender este proyecto y este modelo de desarrollo para estos 3 departamentos del norte santafesino. Creemos que va a contar con el acompañamiento de los senadores, estamos convencidos y trataremos de lograr los consensos necesarios para que así sea. El senador del departamento general obligado ya se manifestó en este sentido, y durante los 4 años de gobierno de gestión de Miguel Lifchitz, tuvo este plan el acompañamiento de los senadores del departamento en 9 de Julio y Vera, así que esperamos contar con el apoyo de ellos y también con el diálogo con sus demás compañeros de bancadas para lograr esta media sanción que les falta. Bueno, diputada, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, solamente a invitar, si bien estamos en un contexto de pandemia, pero cuando todo esto pase, invitar a todos los santafesinos, santafesinas que nos están escuchando, que nos están viendo, a visitar nuestro norte santafesino, que tenemos mucha historia y mucha riqueza para mostrar y para comentarles, no solo en el ecoturismo, sino en todo nuestro patrimonio que hemos heredado de la forestal, que es muy rico en nuestra historia, así que los invito a todos a que nos visiten. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al diputado Julián Galdiano. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado. Bueno, lo convocamos para que nos cuente sobre esta iniciativa que busca reconocer a los agentes públicos que prestan tareas en materias de seguridad, educación y salud con la creación de la figura del servidor público, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Bueno, en realidad los agentes públicos, los empleados públicos, los agentes del Estado, tienen su propio estatuto y régimen de personal y de administrativo, y nosotros entendíamos que es muy costoso para el Estado establecer una diferenciación de adicionales para aquellos que cumplen tareas específicamente relacionadas con los objetivos que cada uno de los ministerios que hacen a las prioridades del Estado persiguen, como la seguridad, la salud o la educación. Y establecer una ley creando esta categoría específica dentro de los agentes estatales nos permite diferenciar un poco aquellos que hacen tarea de calle, en el caso de la policía, son docentes que tienen aulas y alumnos a su cargo, en el caso de los que revisten tareas en el Ministerio de Educación, o son médicos o enfermeras que están a cargo de pacientes en centros de salud, en el caso del Ministerio de Salud, y creamos la figura del servidor público. El servidor público es una categoría dentro de los empleados públicos
pero es aquel que no realiza aspectos administrativos de la función pública, que son valiosos, que son importantes, pero resaltamos y rescatamos aquellas tareas que están íntimamente relacionadas con los objetivos que estos ministerios persiguen y que el Estado hace a los fines mismos de la existencia del Estado, que son la seguridad pública, la salud de la población y la educación pública. Creemos que esos tres aspectos inicialmente constituyen y hay que jerarquizarlo. Y se torna muy difícil cuando hay una paritaria estatal reconocer salarialmente o hacer una mejora a la totalidad de los agentes públicos. Entonces, si no alcanzamos a todos, los procesos de recomposición tienen sus paritarias, en este caso reconozcamos por encima de la paritaria a los servidores públicos con un extra, y es un poco la idea de esta iniciativa de ley. En su momento usted decía que este reconocimiento con su distinción salarial podría contribuir a mejorar la prestación de estos servicios públicos, ¿no? Es un incentivo para que los empleados no se acostumbren solamente a llevar adelante tareas administrativas, tengan un incentivo para estar en la calle, para estar en los centros de salud, para tener aulas y docentes a su cargo, para no pedir carpeta médica y licencia porque sí, sin tener ningún tipo de reconocimiento a aquel que no lo hace, independientemente de que está en la ley y que a veces se justifica, en muchos otros casos se cometen excesos por estas vías. Yo creo que hay que nivelar hacia arriba, jerarquizando la tarea de quienes están al lado de los ciudadanos, preservando su seguridad y sus bienes, su vida en el caso de los agentes policiales. Mire, en el proyecto de ley de seguridad pública, las iniciativas que quiere presentar el ministro Saín en la legislatura, hace hincapié en que el 46% de los agentes de la Fuerza de Seguridad realizan tareas administrativas, o sea que no es policía que está en la calle. Pensemos que estamos hablando de más de 10.000 agentes que están llevando adelante solamente tareas administrativas o burocráticas. Eso es mucho menos policía en la calle. Lo mismo sucede en el Ministerio de Educación y sucede algo parecido con menor porcentaje en el Ministerio de Salud. Bueno, lo que queremos es que los agentes estatales estén jerarquizados, estén reconocidos, tengan sus derechos, tengan su salario digno, pero también estén acompañando las políticas públicas, sobre todo en estos tiempos, vinculadas a la acción concreta de los fines que el Estado debe perseguir. ¿Tiene un cálculo aproximado, estimativo de cuántos son los trabajadores y las trabajadoras públicas en estas tres materias, en seguridad, salud y en educación, que realizan este tipo de tareas y podrían ser reconocidas con esto? Bueno, el ejemplo que te decía, alrededor de 23.000, 24.000 agentes de la Fuerza de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, 46% está solamente con tareas administrativas. En el caso de los 65.000 agentes públicos del Ministerio de Educación y de Salud, el porcentaje puede ser parecido porque hay muchos que no están llevando adelante tareas efectivas de docencia frente al aula, frente a alumnos. Sea porque tienen carpetas, sea porque tienen licencias, sea porque están en las tareas administrativas de los propios institutos o escuelas o centros de educación, y la verdad que el porcentaje es muy elevado, porque si tomamos un promedio del 40% sobre alrededor de 80.000, 90.000 agentes públicos, estamos hablando de que tendríamos que contemplar esta sobreasignación salarial solamente para 40 o 45.000 agentes. Cada punto paritario de incremento salarial, estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos anualizados, lo que le cuesta a la provincia la paritaria estatal. Bueno, esto sería un extra que no superaría los 200 millones o 250 millones de pesos mensuales, que anualizado estamos hablando de 3.000 millones de pesos, pero sería un reconocimiento muy importante para que la policía que está a veces más cómoda en una comisión en la calle, fomentemos que el docente no, en algunos casos, busque algún artilugio del propio régimen docente para pedir una licencia, etcétera, etcétera. Bueno, creo que en definitiva puede ayudar muchísimo a tornar más eficiente la prestación de servicios por parte del Estado provincial.
¿Cuál es el monto neto de este suplemento salarial que recibirían tanto docentes, agentes policiales, agentes sanitarios? Nosotros proponemos un 15% del sueldo básico de cada categoría, obviamente que es para conversarlo, discutirlo con los gremios estatales y también con la provincia para ver cómo esto se implementa. Digamos que a mayor responsabilidad también en las tareas, ese porcentaje va a ir, el monto va a ir creciendo, producto que el porcentaje del básico de esa categoría es mayor. Proponemos eso, puede ser obviamente que lo tomamos como un piso, si se puede dar un reconocimiento mayor, estaríamos siempre nivelando hacia arriba la categoría y la calidad del empleo público, y eso sería importante, serviría también a la hora de hacer políticas de reclutamiento, en el caso de la policía, que son tan difíciles de llevar adelante, y se presentan cada vez jóvenes con menos formación y con menos preparación, y eso hace que la inversión del Estado en los procesos de capacitación sea mayor. Bueno, esto podría mejorar todo esto. ¿Podría contarle a la gente cuál es el proceso que está transitando este proyecto? Bueno, actualmente está en las comisiones de seguridad, presupuesto y constitucionales de la Cámara de Diputados. Nosotros aspiramos a que en lo que resta del año pueda ir avanzando, después pasar a la Cámara de Senadores para que se pueda sancionar. Por último, ¿cómo fue o cómo está siendo la comunicación con los pares de las demás bancadas, de los otros bloques, con respecto a esta iniciativa? ¿Quisieron interiorizarse, plantearon algunos puntos en común, algunos puntos en contra? Nos han llamado varios, hemos conversado, la verdad es que es una herramienta valiosa. Hay quienes en el oficialismo tienen alguna preocupación por la incidencia presupuestaria. Yo creo que es cuestión de ir conversándolo y poniéndonos de acuerdo, creo que es un avance. La categoría del servidor público, uno a veces ve las películas americanas de Estados Unidos y ve que el policía es un servidor público, el docente, bueno, busca eso, reconocer al empleado público que tiene estas características. Todos tienen estabilidad, todos tienen derechos que surgen del régimen administrativo de los empleados públicos, pero en este caso los reconocemos como servidores de la comunidad, servidores públicos que son aquellos que están al lado de la gente, que tienen contacto con los vecinos, con el ciudadano, con el enfermo, con el alumno. Bueno, eso es lo que queremos destacar y creo que en eso ha habido buena recepción y receptividad de esta iniciativa en la mayoría de los bloques parlamentarios. Bien, diputado, bueno, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, yo creo que esto es una iniciativa que hubo algunos ejemplos en nuestro país, en el caso de las paritarias estatales docentes en Mendoza, donde se agregó un suplemento salarial para el caso de los docentes que tuvieran estas características, tuvieran alumnos a cargo en la docencia, y creo que es un momento donde hay sectores del gobierno y del pensamiento político que plantean que la meritocracia no es un principio válido para distinguir premios y castigos en el mundo actual, y yo eso lo disiento. Creo que hay que reconocer el trabajo de quienes lo hacen y lo hacen bien, y el Estado se va a tornar más eficiente solamente con estos mecanismos y no nivelando hacia abajo o un igualitarismo falso que termina de jerarquizando el propio rol del empleado público, del agente estatal, y en este caso de quien entendemos debe ser considerado un servidor de la comunidad. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al diputado Leandro Busato. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, lo convocamos para que nos cuente sobre la iniciativa para modificar el impuesto inmobiliario rural, que tendría beneficio para los pequeños y medianos productores. ¿Qué nos puede contar? Bueno, nosotros estamos promoviendo un proyecto de ley que busca modificar la ley impositiva anual y el código fiscal, fundamentalmente promoviendo una reducción en el impuesto inmobiliario rural
en un 50% para aquellos pequeños propietarios productores que reúnan dos características: o sean dueños de hasta una unidad económica agraria y desarrollen en la misma una actividad de chacra mixta. ¿Qué es la unidad económica agraria? La unidad económica agraria es la fracción de tierra que medianamente o mínimamente el Estado presume productiva y que varía en la geografía provincial de acuerdo a la zona en la que se encuentra. Una unidad económica agraria en el norte de la provincia son 2.500 hectáreas, dado que es tierra más árida, zona menos cultivable, y en zona núcleo estamos hablando posiblemente de unas 120 hectáreas, en la mejor zona de la provincia de Santa Fe. Lo que estamos promoviendo es que aquellas personas que sean propietarias productoras de hasta una unidad económica agraria, pero que además en la misma produzcan ya no actividad única o monocultivo, sino fundamentalmente varíen el parámetro productivo y desarrollen actividad chacra mixta, es decir, agricultura y ganadería, se le pueda reducir el impuesto inmobiliario rural en un 50%. ¿Qué es lo que hemos detectado hasta aquí? Que el último Censo Nacional Agropecuario ha dicho que en la provincia de Santa Fe existen unos 19.500, 19.600 propietarios productores, que hay un proceso de concentración de la tierra cada vez en menos manos. Esto ha llevado básicamente a que el 0,06% de la población de la provincia sea propietaria del 60% de la tierra. En materia productiva, de acuerdo a las partidas catastrales, que son más de 186.000 las que hemos relevado, 1.900 productores son dueños de estos 60% de la tierra, y en ese sentido lo que estamos buscando claramente es generar un proceso de distingo para que de esos 19.500 propietarios productores, más de 10.000 u 11.000, que son pequeños y que realmente compiten en desventaja o pagan exactamente lo mismo que los grandes, paguen menos impuestos inmobiliario rural. Paralelamente, pensamos que el Estado tiene que seguir generando un proceso de financiación y un proceso tributario progresivo, y es por eso que creamos este adicional para las grandes superficies terrestres, es decir, para aquellas personas que tienen 4 o más unidades económicas agrarias. Estamos planteando un adicional que va entre el 0,7 y 4%, o 4 veces más de lo que pagan actualmente como impuesto inmobiliario rural. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, en el norte de la provincia de Santa Fe poseen más de 10.000 hectáreas, o en la zona núcleo más de 480 hectáreas, estarían hoy recibiendo un adicional para compensar lo que el Estado deja de tributar en materia de impuesto inmobiliario rural para los pequeños propietarios productores. Según el relevamiento de estas 186.000 partidas catastrales que hemos analizado, apenas 1.176 productores estarían en condiciones de sufrir esta adicional, es decir, de pagar más de lo que están pagando hoy como impuesto inmobiliario rural. Es decir, de casi un total de 20.000 productores, le estamos reduciendo el impuesto al más del 50% y estamos aumentándole a apenas el 6% sus impuestos inmobiliarios rurales en función de un proceso de equidad y un proceso de progresividad tributaria. ¿Y qué hacemos con lo recaudado? Bueno, pensamos en la creación de un fondo de afectación específica llamado Fondo Solidario de Desarrollo Agropecuario, en donde lo que hacemos con el total del recaudado es básicamente tratar de volver en actividades concretas a la zona donde ese dinero salió, que es al campo. El 38,5% de los recaudados se destina a obras de infraestructura rural, luz, agua, canales, caminos, conectividad y todo lo que tiene que ver con la infraestructura rural. El 1,5% lo destinamos directamente a la actualización catastral, para que el Estado pueda seguir de cerca cómo se va generando el proceso de movimiento de la tierra en la provincia de Santa Fe. Un 30% de los recaudados restantes se divide solidariamente, como se hacía con el Fondo Federal Solidario, Fondo Sojero, entre municipios y comunas de toda la provincia, incluida Santa Fe y Rosario, que reciben un 25%, el otro 75% va a municipios de segunda categoría y comunas. Y lo importante, lo más llamativo, lo más interesante del proyecto es que el 30% restante
va directamente al fomento de actividades económicas en pueblos de hasta 1.500 habitantes. Es decir, lo que buscamos es fomentar que los pequeños pueblos de 1.500 habitantes o menos en la provincia de Santa Fe, que son aproximadamente unos 170 del total de unos 365, puedan crecer, desarrollarse, tener posibilidades para nuestros jóvenes y evitar lo que es generalmente el proceso de migración del campo a la ciudad, consecuentemente con los grandes hacinamientos que se producen en los aglomerados urbanos, con los famosos conurbanos de Rosario y de Santa Fe. Nosotros estamos convencidos de que esos pueblos tienen que volver a fundar la ruralidad, de que la provincia de Santa Fe tiene que volver a trabajar en un campo poblado, con familias productoras que gocen de la propiedad de su tierra, pero que además tengan posibilidades de producir y tengan posibilidades de comercializar en igualdad de condiciones. Y creemos que hay que dar una disputa seria en cambiar el modelo productivo, porque los modelos de agronegocios de grandes superficies son negocios cada vez más rentables para menos personas. Y lo que necesitamos en la Argentina de hoy es promover claramente una vuelta al paradigma productivo para generar un proceso de chacra mixta, por ejemplo, o de agricultura ecológica que permita combinar la posibilidad de vivir en el campo, producir y obviamente comercializar tu producción a precios más justos, evitando los monopolios y la competencia desleal, ¿no? Me gustaría preguntarle si está al tanto de cómo está la situación del sector productivo, de estos pequeños y medianos productores, frente al contexto que atraviesa el país y el mundo. Bueno, los pequeños productores han sido bastante castigados en los años de Mauricio Macri, porque en realidad, digamos, lo que ha favorecido el modelo anterior ha sido claramente la concentración de la tierra, y además, obviamente, los pequeños productores no han gozado de los beneficios de los grandes productores, por lo cual, digamos, se encuentran en una situación delicada también, obviamente, por situaciones que tienen que ver con esta pandemia, y también porque se ha caído notablemente algunas fuentes de comercialización, como el caso de Vicentín, que ha perjudicado a más de 2.600 pequeños y medianos productores en un negocio estrictamente basado en la confianza. Así que la realidad de los pequeños productores no es la misma que la realidad de los grandes productores, y nosotros buscamos estimularlos para que generen un proceso no solamente de crecimiento de su producción, sino también de un cambio de paradigma. Y es por eso que una manera de incentivarlo es reducir los impuestos en un 50%, en este caso en el valor inmobiliario. A partir de eso, generar un proceso de encuentro con esos sectores que nos permita multiplicar la producción y hacerlos sentir acompañados por el Estado, ¿no? Hace poco, en otra declaración, en otra nota, cuando hablaba de esta misma iniciativa, decía que desde el Frente Progresista no hay voluntad para tratar estos temas. ¿Cree que hay algún interés detrás o por qué no se presta el diálogo? La verdad que no sé, porque el proyecto está construido sobre la base de la Constitución de 1921, que es una constitución en Santa Fe, cuya reforma más importante la proponían los demócratas progresistas, los socialistas y los radicales. Es decir, que es un proyecto que busca generar lo que en la Argentina falta, que es equidad tributaria, haciendo que paguen más lo que tienen más y que paguen menos lo que tienen menos. Y la verdad es que yo creo que hay cierto temor en la dirigencia política de modificar el status quo en algunos sectores económicos. Y yo creo que lo que pasa es eso. Creo que el Frente Progresista Cívico y Social no tiene voluntad de modificar el status quo tributario de la actividad productiva más importante de la provincia de Santa Fe, y eso termina perjudicando notablemente a los pequeños productores y beneficiando solamente a las grandes extensiones o pools de siembra, que son en definitiva los que hoy están dominando el mercado y los que se ven claramente beneficiarios o beneficiados cuando el Estado le cobra más o menos todo igual. Yo creo que eso hay que evitarlo, y creo que hay que un esquema progresivo en serio en términos tributarios, no solamente en la provincia, sino también en la Argentina, pero creo que en la provincia se puede empezar con un tema sensible como el impuesto inmobiliario, que además, en el caso del impuesto inmobiliario rural, implica apenas el 3% de lo que la provincia recauda. Es decir, estamos hablando de algo ínfimo que debería tener mucho más volumen, porque es un impuesto propio, es decir, lo recauda la propia provincia de Santa Fe, y porque es un impuesto directo.
Es un impuesto que paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos. Por lo cual deberían ser los impuestos que más crezcan, haciendo que puedan bajar los impuestos indirectos, que son en definitiva los que graban el consumo, la actividad económica, como el IVA, o en el caso de la provincia de Santa Fe, los ingresos brutos, ¿no? ¿Cómo es la comunicación con las demás bancadas, con los demás bloques respecto a esta iniciativa? Bien, la comunicación es buena, pero yo estoy esperando que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado radical Fabián Bastía, convoque a las entidades que han presentado más de 14 notas en la provincia de Santa Fe para que la comisión los escuche. Me parece que no ha habido un trato equitativo. Se convocó a la Bolsa de Comercio de Rosario y Santa Fe para opinar sobre el proyecto, pero no se convocó a las entidades como Federación Agraria o algunas otras entidades que hemos propuesto, así que estoy esperando que lo hagan. Ya hemos presentado las notas de rigor en la comisión, lo hemos hablado informalmente, y bueno, esperamos que antes de que termine el proceso de periodo ordinario, el proyecto avance para mostrar realmente que la legislatura tiene voluntad de trabajar un esquema tributario progresivo. Si no, todos nos llenamos la boca hablando de que somos progresistas o que buscamos generar un cambio en el modelo tributario santafesino, pero a la hora de la verdad nos cuesta demasiado avanzar, ¿no? Por último, y en este mismo sentido, ¿podría contarle a la gente que está viendo esto cuál es el proceso que está transitando hoy este proyecto? Bueno, está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Nosotros estamos esperando que se dictamine para que pase la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y bueno, ojalá que esto avance lo más rápido posible. Somos un bloque minoritario en la legislatura, nos cuesta más de lo que debería costarnos, pero también invito a que los ciudadanos interpelen a los legisladores y le pregunten qué es lo que piensan de este tipo de proyectos, así como también qué es lo que piensan de los proyectos que prohíben la fumigación aérea, o que establecen límites a la fumigación terrestre, o que generan la agroecología, porque si no, el mundo se torna inviable, y la verdad que yo no quiero tener la misma responsabilidad que otros dirigentes políticos a la hora de tornar un mundo inviable, en donde con tal de generar un proceso de rentabilidad económica, entierre la posibilidad de una soberanía alimentaria o la posibilidad de alimentos sanos para las generaciones que vienen, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, diputado, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, esperamos que el proyecto se trate y obviamente agradecido de que se pueda difundir y discutir este tema como este, ¿no? Bueno, nuevamente muchísimas gracias. A ustedes.